Espera, antes de que cierres este video, necesitas escuchar lo que el Padre Pío reveló sobre el alma de quienes cometen adulterio, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre y tal vez salvar tu alma de una condenación eterna que ni siquiera imaginas. Mantente hasta el final porque te voy a revelar el testimonio más impactante que jamás hayas escuchado sobre las consecuencias espirituales del adulterio. Y créeme, después de esto, nunca más verás este pecado de la misma manera. La historia que estás a punto de escuchar sucedió en el convento de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío, ese santo místico que podía leer las almas como si fueran libros abiertos, recibió una visión que lo dejó temblando durante días enteros. Era una tarde de otoño de 1954, cuando el Padre Pío se encontraba en profunda oración ante el Santísimo Sacramento, como era su costumbre después de celebrar la Santa Misa, cuando de repente su rostro se transformó completamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar de una manera que los frailes que lo acompañaban jamás habían presenciado. Fray Alessandro, quien era su confidente más cercano, se acercó preocupado al santo y le preguntó qué era lo que había visto. Pero el Padre Pío no podía articular palabra. Solo repetía una y otra vez, pobres almas condenadas. Pasaron horas antes de que el santo pudiera calmarse lo suficiente para revelar lo que había presenciado en esa visión sobrenatural que lo había dejado completamente destrozado. El Padre Pío le contó a Fray Alessandro que había visto el estado del alma de una persona que había cometido adulterio, y lo que había contemplado era tan terrible, tan devastador, que sus palabras exactas fueron: «Es como si hubiera visto el infierno mismo instalándose dentro de un corazón humano». Pero aquí viene lo más impactante de todo, porque el Padre Pío no solo describió el estado espiritual de esa alma, sino que reveló paso a paso lo que sucede en el momento exacto en que alguien comete este pecado mortal, según las palabras textuales del santo, registradas fielmente por Fray Alessandro, en su diario personal que fue descubierto décadas después. Cuando una persona casada comete adulterio, en ese preciso instante ocurren 5 cosas terribles en su alma que la mayoría de la gente no conoce, y que los sacerdotes rara vez se atreven a explicar desde el púlpito. La primera revelación del Padre Pío fue que, en el momento del adulterio, el alma se fragmenta literalmente en pedazos, como si fuera un cristal que se estrella contra el suelo. El santo explicó que vio cómo el alma de esa persona se partía en múltiples fragmentos, cada uno de ellos representando una parte de su ser espiritual que quedaba dañada para siempre. La unidad que Dios había creado en esa persona se rompía de manera tan violenta que el Padre Pío describió el sonido como el grito más desgarrador que jamás había escuchado, como si fuera el lamento de 1000 ángeles llorando al mismo tiempo. La segunda cosa que reveló el Padre Pío es aún más impactante, porque según su visión, en el momento del adulterio, el Espíritu Santo abandona literalmente el alma de esa persona, pero no se va en silencio, sino que su partida causa un vacío tan profundo que inmediatamente es ocupado por fuerzas demoníacas que estaban esperando precisamente ese momento. El santo describió cómo vio entidades oscuras entrando en tropel al alma de esa persona, como si fueran buitres que se abalanzan sobre un cadáver, y estas fuerzas malignas comenzaron inmediatamente a establecer su dominio sobre los pensamientos, emociones y deseos de esa alma condenada. Pero espera, porque esto se pone aún más escalofriante. Y si tienes el valor de seguir escuchando, vas a descubrir por qué el Padre Pío pasó el resto de su vida advirtiendo sobre este pecado con una urgencia que rayaba en la desesperación. La tercera revelación del santo fue que vio cómo el alma adúltera desarrollaba inmediatamente una especie de ceguera espiritual permanente, una incapacidad total para distinguir entre el bien y el mal, como si hubiera perdido para siempre su brújula moral. Esta ceguera no era temporal,
sino que se instalaba de manera definitiva, haciendo que la persona perdiera la capacidad de arrepentirse genuinamente, porque ya no podía reconocer la gravedad de su pecado. El Padre Pío describió esta ceguera espiritual como la peor de todas las maldiciones, porque es la que condena al alma a repetir una y otra vez los mismos errores, sin poder siquiera darse cuenta de que se está hundiendo cada vez más profundo en el abismo. Según el santo, esta era la razón por la cual las personas que cometen adulterio tienden a hacerlo repetidamente, no porque no puedan controlarse, sino porque literalmente han perdido la capacidad espiritual de reconocer la maldad de sus acciones. La cuarta revelación es probablemente la más aterradora de todas, porque el Padre Pío vio que el alma adúltera se convertía inmediatamente en un imán para las desgracias y las maldiciones, no solo para ella misma, sino para toda su descendencia, y hasta la 7ª generación. El santo presenció como una especie de marca invisible se imprimía en el alma de esa persona, una marca que atraía automáticamente el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, los accidentes y la muerte prematura, no solo para el culpable, sino para sus hijos, nietos y bisnietos, que ni siquiera habían nacido todavía. Esta revelación fue tan impactante para el Padre Pío, que inmediatamente comenzó a orar intensamente por las familias de las personas que venían a confesarle adulterio, porque sabía que no solo estaba tratando de salvar el alma de esa persona, sino también de romper las maldiciones que ya habían comenzado a manifestarse en sus linajes familiares. El santo documentó casos específicos donde había visto cómo familias enteras habían sido destruidas por las consecuencias espirituales del adulterio de uno solo de sus miembros, generaciones completas marcadas por la tragedia y el sufrimiento, que se remontaba a ese momento exacto en que alguien había traicionado su voto matrimonial. Pero la quinta y última revelación del Padre Pío es la que más debe preocuparnos a todos, porque según su visión, el alma que comete adulterio pierde inmediatamente toda protección divina y queda completamente expuesta a los ataques directos de Satanás. El santo vio cómo los ángeles guardianes de esa persona se alejaban llorando, obligados por la justicia divina a abandonar a quien había elegido conscientemente rechazar la gracia de Dios, y en su lugar aparecían demonios asignados específicamente para atormentar y destruir completamente a esa alma condenada. El Padre Pío describió estos demonios como seres de una maldad indescriptible, especializados en el tormento psicológico y espiritual, que comenzaban inmediatamente a trabajar para que esa persona cayera en otros pecados aún más graves, creando una espiral descendente que casi siempre terminaba en la condenación eterna. Según el santo, estos demonios tenían la misión específica de hacer que el alma adúltera perdiera completamente la fe, primero llenándola de culpa y desesperación, luego convenciéndola de que Dios nunca podría perdonar un pecado tan grave, y finalmente llevándola al suicidio espiritual de rechazar por completo la misericordia divina. Ahora, si has llegado hasta aquí y estas revelaciones te han impactado tanto como debería, necesitas saber que el Padre Pío no se quedó solo con esta visión aterradora, sino que inmediatamente le preguntó a Dios si existía alguna manera de revertir estos efectos devastadores, alguna forma de salvar a las almas que habían caído en este pecado mortal. La respuesta que recibió fue tan específica y tan poderosa que cambió por completo la manera en que el santo manejaba los casos de adulterio durante el resto de su ministerio sacerdotal. Dios le reveló al Padre Pío que existía un camino de restauración, pero que requería un proceso tan riguroso y tan doloroso que muy pocas personas tenían el valor suficiente para completarlo. Este proceso de sanación espiritual constaba de 7 pasos específicos que debían ser seguidos al pie de la letra, sin omitir ni modificar absolutamente nada, porque cualquier desviación del protocolo divino resultaría en el fracaso total del proceso de restauración del alma. El primer paso que Dios reveló al Padre Pío
era que la persona debía hacer una confesión completamente detallada, no solo del acto de adulterio en sí mismo, sino de cada pensamiento, cada conversación, cada momento que había llevado a esa traición. Esta confesión debía incluir también todos los pecados cometidos como consecuencia del adulterio, todas las mentiras, engaños, manipulaciones y daños causados a otras personas. Pero aquí viene lo más difícil, porque esta confesión no podía hacerse con cualquier sacerdote, sino específicamente con un confesor que hubiera sido bendecido con el don del discernimiento de espíritus, alguien capaz de ver el estado real del alma penitente y guiarla adecuadamente en su proceso de sanación. El segundo paso era aún más exigente, porque requería que la persona cortara completamente y para siempre todo contacto con la persona con quien había cometido adulterio, sin excepciones y sin importar las circunstancias. Esto incluía cambiar de trabajo si era necesario, mudarse de ciudad si era preciso, e incluso cambiar completamente de círculo social si la situación lo ameritaba. El Padre Pío explicaba que mantener cualquier tipo de contacto, por mínimo que fuera, era como tratar de curar una herida mientras se sigue introduciendo el cuchillo que la causó. El tercer paso del proceso de restauración revelado por Dios al Padre Pío consistía en un período de penitencia que debía durar exactamente 7 años, durante los cuales la persona tenía que ayunar todos los viernes a pan y agua, rezar el rosario completo todos los días, asistir a misa diariamente y realizar obras de caridad específicas que el confesor le asignara según el grado de daño espiritual causado por su pecado. Esta penitencia no podía ser modificada ni reducida bajo ninguna circunstancia, porque estaba diseñada precisamente para reparar cada uno de los 5 daños espirituales que el adulterio había causado en el alma. El cuarto paso era probablemente el más humillante de todos, porque requería que la persona confesara públicamente su pecado ante su familia completa, pidiera perdón específicamente a cada miembro de su familia que había sido afectado por su traición, y aceptara las consecuencias sociales y familiares de sus acciones sin tratar de minimizarlas o justificarlas de ninguna manera. El Padre Pío insistía en que este paso era absolutamente crucial, porque el adulterio no es solo un pecado individual, sino que destruye el tejido mismo de la familia, que es la célula básica de la sociedad cristiana. El quinto paso del proceso, revelado por Dios, consistía en una reparación económica específica, donde la persona tenía que donar a obras de caridad una cantidad equivalente a todo el dinero que había gastado en el adulterio, incluyendo regalos, cenas, hoteles, viajes y cualquier otro gasto relacionado con la relación adúltera. Esta reparación económica debía hacerse en secreto, sin que nadie más que el confesor supiera de ella, y tenía que ser dirigida específicamente a organizaciones que trabajaran en la restauración de matrimonios y familias destruidas. El sexto paso era el más largo y complejo de todos, porque requería que la persona se dedicara durante el resto de su vida a reparar el daño causado por su pecado, convirtiéndose en un defensor activo de la fidelidad matrimonial y la santidad de la familia. Esto incluía dar testimonio público de su experiencia cuando fuera apropiado, aconsejar a otras personas que estuvieran tentadas a cometer el mismo pecado, y trabajar activamente en ministerios de restauración matrimonial. El Padre Pío explicaba que esta era la única manera de transformar el mal causado por el adulterio en un bien que pudiera ayudar a salvar otras almas de caer en el mismo abismo. El séptimo y último paso del proceso de restauración era el más misterioso de todos, porque requería que la persona alcanzara un estado de santidad tan elevado que pudiera interceder efectivamente ante Dios por todas las almas que habían sido dañadas como consecuencia de su pecado. Esto incluía no solo a su propia familia, sino también a la familia de la persona con quien había cometido adulterio,
e incluso a las generaciones futuras que podrían ser afectadas por las maldiciones espirituales que su pecado había desatado. El Padre Pío revelaba que solo cuando una persona alcanzaba este nivel de santidad heroica, Dios consideraba completamente reparado el daño causado por el adulterio. Pero aquí viene algo que muy pocos conocen, y que el Padre Pío reveló solo a sus confesores más cercanos durante sus últimos años de vida. El santo había descubierto que existían ciertos casos de adulterio tan graves, tan calculados y tan destructivos, que incluso siguiendo perfectamente los 7 pasos del proceso de restauración, el alma de esa persona quedaba marcada para siempre con una especie de cicatriz espiritual que la acompañaría incluso en el cielo. Estas cicatrices no impedían la salvación del alma, pero sí limitaban permanentemente su capacidad de experimentar la plenitud de la gloria divina por toda la eternidad. El Padre Pío describía estas cicatrices espirituales como lugares oscuros en el alma, donde la luz de Dios nunca más podría penetrar completamente, y explicaba que su existencia servía como un recordatorio eterno, tanto para el alma salvada, como para todos los santos del cielo sobre las consecuencias terribles del pecado de adulterio. Según el santo, estas almas marcadas tendrían en el cielo una función específica de interceder por todas las personas que estuvieran tentadas a cometer el mismo pecado, utilizando su experiencia de sufrimiento como un arma espiritual contra las fuerzas demoníacas que promueven la infidelidad matrimonial. Ahora, si todo esto te parece demasiado severo o exagerado, necesitas entender que el Padre Pío no era una persona dada al dramatismo o la exageración, sino todo lo contrario. Era conocido por su sobriedad y su precisión al hablar de temas espirituales. Cuando el santo describía las consecuencias del adulterio en términos tan dramáticos, lo hacía porque había visto con sus propios ojos espirituales la realidad de estas consecuencias, y su obligación como pastor de almas era advertir a la gente sobre los peligros reales que enfrentaban. De hecho, existen testimonios documentados de personas que vinieron a confesarse con el Padre Pío después de haber cometido adulterio, y que confirmaron la precisión absoluta de las descripciones del santo sobre el estado de sus almas. Una de estas personas, una mujer italiana cuya identidad se mantuvo en secreto pero cuyo testimonio fue registrado por los archivos del convento, declaró que cuando el Padre Pío le describió exactamente lo que ella estaba sintiendo en su alma, después de su infidelidad, fue como si el santo hubiera estado presente durante todo el proceso de su caída espiritual. Esta mujer testificó que efectivamente había experimentado esa fragmentación del alma que el santo describía, esa sensación de haberse roto en pedazos que ya no podían volver a unirse. También confirmó la ceguera espiritual de la que hablaba el Padre Pío, esa incapacidad total para reconocer la gravedad de sus acciones, que la había llevado a justificar su comportamiento de maneras que ahora le parecían completamente irracionales. Pero lo más impactante de su testimonio fue la confirmación de que efectivamente había perdido toda paz interior desde el momento de su infidelidad, y que sentía constantemente una presencia maligna que la atormentaba día y noche con pensamientos de desesperación y autodestrucción. Pero esta mujer también testificó sobre algo aún más extraordinario, porque ella fue una de las pocas personas que logró completar exitosamente los 7 pasos del proceso de restauración revelado por Dios al Padre Pío. Su testimonio sobre esta experiencia es tan poderoso que fue utilizado por el santo durante años como un ejemplo de la misericordia infinita de Dios y la posibilidad real de restauración completa, incluso para las almas más dañadas por el pecado. Según su testimonio, el proceso de restauración fue efectivamente el periodo más difícil de toda su vida, pero también el más transformador. Durante los 7 años de penitencia, experimentó ataques demoníacos intensos que trataban de hacerla abandonar el proceso, pero también experimentó gracias místicas extraordinarias
que la fortalecían para continuar. Al final del proceso, no solo había recuperado la paz interior que había perdido, sino que había alcanzado un nivel de unión con Dios que jamás había experimentado antes de su caída. Esta mujer se convirtió posteriormente en una mística reconocida por la Iglesia, y dedicó el resto de su vida exactamente como había prescrito el sexto paso del proceso de restauración, trabajando incansablemente para salvar matrimonios y familias que estaban siendo destruidos por la infidelidad. Su testimonio sirvió para convertir a cientos de personas que estaban tentadas a cometer adulterio, y su intercesión espiritual fue instrumental en la restauración de innumerables matrimonios que parecían completamente perdidos. Pero el Padre Pío no se limitó a revelar las consecuencias del adulterio y el proceso de restauración para quienes ya habían caído en este pecado, sino que también desarrolló un sistema de prevención espiritual para proteger a las almas de caer en esta trampa diabólica. Según los escritos del santo, existían 5 señales de alarma espiritual que siempre aparecían antes de que una persona cayera en adulterio, y aprender a reconocer estas señales podía salvar a cualquier alma de esta condenación. La primera señal de alarma que identificó el Padre Pío era el enfriamiento gradual de la vida de oración, especialmente la pérdida del gusto por la oración en familia y la oración conyugal. Según el santo, Satanás siempre comenzaba sus ataques contra la fidelidad matrimonial, debilitando la conexión espiritual entre los esposos y su conexión con Dios, porque sabía que mientras esta conexión permaneciera fuerte, sería prácticamente imposible hacer caer a cualquiera de ellos en adulterio. La segunda señal era el desarrollo de lo que el Padre Pío llamaba fantasías románticas con personas específicas, esos pensamientos aparentemente inocentes sobre cómo sería estar con alguien que no fuera el cónyuge. El santo explicaba que estos pensamientos nunca eran realmente inocentes, sino que eran semillas demoníacas plantadas específicamente para preparar el terreno para la infidelidad real. La clave para detener este proceso era rechazar inmediatamente estos pensamientos en el momento en que aparecían, sin entretenerlos ni justificarlos de ninguna manera. La tercera señal de alarma era el inicio de conversaciones íntimas o confidenciales con personas del sexo opuesto que no fueran el cónyuge, especialmente conversaciones sobre problemas matrimoniales o insatisfacciones personales. El Padre Pío enseñaba que estas conversaciones eran extremadamente peligrosas porque creaban un vínculo emocional que inevitablemente llevaba a la infidelidad física. El santo insistía en que los problemas matrimoniales solo debían discutirse con el cónyuge, con un consejero matrimonial calificado, o con un confesor, nunca con amigos, compañeros de trabajo o conocidos. La cuarta señal era el desarrollo de secretos innecesarios, especialmente sobre el tiempo libre, las actividades sociales o las interacciones con otras personas. El Padre Pío explicaba que la transparencia total entre esposos era una de las defensas más poderosas contra la infidelidad y que cualquier tendencia hacia el secretismo era una señal de que el alma ya estaba siendo influenciada por fuerzas demoníacas que buscaban crear las condiciones perfectas para el adulterio. La quinta y más peligrosa señal de alarma era lo que el santo llamaba la justificación del mal menor, esa tendencia a racionalizar comportamientos cada vez más inapropiados con el argumento de que no es tan grave o no le hace daño a nadie. El Padre Pío advertía que esta era la señal más peligrosa de todas, porque indicaba que el alma ya había comenzado a perder su capacidad de discernir entre el bien y el mal, y que estaba muy cerca de cometer el pecado mortal del adulterio. Pero el santo no se limitó a identificar estas señales de alarma, sino que también desarrolló un protocolo espiritual específico para combatir cada una de ellas antes de que pudieran llevar al alma a la perdición. Este protocolo, que él
Padre Pío enseñó a miles de personas durante su ministerio. Ha sido utilizado exitosamente por innumerables matrimonios para proteger su fidelidad y fortalecer su unión espiritual. El protocolo del Padre Pío para proteger la fidelidad matrimonial comenzaba con lo que él llamaba la oración de los esposos, una oración específica que debía ser rezada diariamente por la pareja junta, donde pedían a Dios que protegiera su matrimonio de todas las fuerzas del mal y que mantuviera siempre ardiente el fuego del amor puro entre ellos. Esta oración incluía también una renovación diaria de los votos matrimoniales y una consagración específica de su relación al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. El segundo elemento del protocolo era lo que el santo llamaba la vigilancia mutua amorosa, donde cada esposo se comprometía a observar cuidadosamente las señales de alarma en su pareja y a alertarla con amor y respeto cuando detectara cualquier comportamiento peligroso. Esta vigilancia no era espionaje ni desconfianza, sino una forma de cuidado mutuo, basada en el reconocimiento de que todos somos vulnerables a las tentaciones y necesitamos la ayuda de nuestro cónyuge para mantenernos en el camino correcto. El tercer elemento era la transparencia total, que requería que ambos esposos compartieran abiertamente todos sus pensamientos, sentimientos, tentaciones y luchas, sin ocultar absolutamente nada que pudiera afectar la integridad de su matrimonio. El Padre Pío enseñaba que esta transparencia debía incluir incluso los pensamientos más embarazosos o vergonzosos, porque mantener secretos en el matrimonio era como mantener abiertas las puertas del alma para que entraran las fuerzas demoníacas. El cuarto elemento del protocolo era la penitencia preventiva, que consistía en realizar pequeños sacrificios diarios específicamente para pedir a Dios que protegiera su matrimonio de la infidelidad. Estos sacrificios podían incluir ayunos menores, oraciones adicionales, obras de caridad, o renunciar a pequeños placeres, pero debían hacerse siempre juntos y con la intención específica de fortalecer espiritualmente su unión matrimonial. El quinto y último elemento era la formación espiritual continua, que requería que ambos esposos se educaran constantemente sobre la doctrina católica del matrimonio, leyeran vidas de santos que hubieran sido ejemplos de fidelidad matrimonial, y participaran regularmente en retiros, conferencias y actividades que fortalecieran su comprensión del matrimonio como un sacramento y un camino hacia la santidad. Ahora, después de todo lo que has escuchado sobre las revelaciones del Padre Pío sobre el adulterio, sus consecuencias terribles y los medios para prevenirlo y curarlo, necesitas tomar una decisión crucial que podría determinar no solo tu destino eterno, sino también el destino de tu familia y tus descendientes. Si estás casado o casada, necesitas examinar honestamente tu vida matrimonial y preguntarte si has detectado alguna de las 5 señales de alarma que el santo identificó como precursoras del adulterio. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no puedes ignorarlas ni minimizar su importancia, porque según las revelaciones del Padre Pío, el tiempo entre la aparición de las primeras señales y la comisión del adulterio es muy limitado, y cada día que pasa sin tomar medidas correctivas, aumenta exponencialmente el riesgo de caer en este pecado mortal que podría destruir tu alma para toda la eternidad. Si ya has cometido adulterio, necesitas entender que cada momento que pases, sin comenzar el proceso de restauración revelado por Dios al Padre Pío, es un momento en el que tu alma se hunde más profundamente en la condenación, y las fuerzas demoníacas que han tomado control de tu vida espiritual se fortalecen cada vez más, haciendo cada vez más difícil tu eventual salvación. No puedes permitirte el lujo de postergar esta decisión, porque según las enseñanzas del Padre Pío, el adulterio es uno de los pocos pecados que puede endurecer tanto el corazón humano, que eventualmente hace imposible el arrepentimiento genuino. Si todavía puedes sentir remordimiento por tus acciones,
Si todavía puedes reconocer la gravedad de tu pecado, entonces todavía hay esperanza para tu alma, pero esta ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. El Padre Pío solía decir que Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece oportunidades de conversión incluso a las almas más perdidas, pero también advertía que estas oportunidades no son ilimitadas, y que llega un momento en el que el alma se endurece tanto en el pecado que ya no puede responder a la gracia divina, quedando condenada por su propia elección al sufrimiento eterno. Si este mensaje ha llegado a ti en este momento específico de tu vida, no puede ser una coincidencia, porque Dios utiliza todos los medios disponibles para llamar a las almas al arrepentimiento y la conversión. Tal vez este sea precisamente el llamado que Dios te está haciendo para que tomes las decisiones que podrían salvar tu alma y restaurar tu vida espiritual antes de que sea demasiado tarde. No permitas que el orgullo, el miedo, la vergüenza o la comodidad te impidan responder a este llamado divino, porque según las revelaciones del Padre Pío, el precio de ignorar las advertencias de Dios sobre el adulterio es literalmente la condenación eterna del alma, un sufrimiento que no tiene fin y que no puede ser aliviado por nada ni por nadie una vez que se ha pronunciado el juicio final. Recuerda que el Padre Pío, que podía ver directamente el estado de las almas, dedicó gran parte de su ministerio a advertir sobre las consecuencias terribles del adulterio, precisamente porque había visto con sus propios ojos espirituales la realidad de estas consecuencias, y su amor por las almas lo compelía a hacer todo lo que estuviera en su poder para salvarlas de este destino horrible. Ahora tienes en tus manos el conocimiento que el santo consideraba esencial para la salvación de las almas en estos tiempos de gran confusión moral. No lo desperdicies, no lo ignores, y sobre todo, no pospongas las decisiones que este conocimiento te está pidiendo que tomes. Tu alma eterna y las almas de quienes amas podrían depender de lo que hagas con esta información en los próximos días y semanas. Si este video te ha impactado como debería, compártelo inmediatamente con todas las personas que conozcas, que podrían necesitar escuchar estas revelaciones del Padre Pío, porque cada alma que puedas ayudar a salvar del pecado del adulterio será una corona más en tu cabeza cuando te presentes ante el tribunal de Cristo. No guardes esta información solo para ti, porque el conocimiento de la verdad trae consigo la responsabilidad de compartirla con otros, especialmente cuando se trata de verdades que pueden salvar almas de la condenación eterna. Comenta abajo, ¿cuál de las revelaciones del Padre Pío te ha impactado más? Si has reconocido alguna de las señales de alarma en tu propia vida, ¿y qué decisiones vas a tomar después de haber escuchado este mensaje? Tu testimonio podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, donde revelaremos más enseñanzas impactantes del Padre Pío sobre otros pecados mortales que están destruyendo las almas en nuestros tiempos, porque lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de verdades aún más profundas que necesitas conocer para proteger tu alma y la de tu familia de las fuerzas del mal que están atacando con particular intensidad en estos últimos tiempos.